Amigos de Acontecimiento Yucatán, como siempre es un gusto saludarlos y por cierto les recordamos que todas las cápsulas que tú puedes estar viendo a través del portal las elaboramos directamente en el Hotel Mérida Misión. Si tú quieres también visitarlo, pues bueno, está en la zona del centro de la ciudad, una cuadra antes de llegar al Parque de la Mejorada, y pues créeme que te va a encantar el lugar, sobre todo porque si de momento quieres a lo mejor disfrutar de un desayuno buffet delicioso, pues bueno, yo te invito para que puedas venir aquí con la familia. Y si nos ves de otra parte de la República Mexicana o de otra parte del mundo, pues te invitamos para que cuando estés en esta hermosa ciudad de Mérida, Yucatán, puedas ahora sí que hospedarte en el Hotel Mérida Misión. Lo vas a tener todo cerca, te puedes ir incluso caminando a los lugares principales de nuestra hermosa ciudad y te va a gustar muchísimo el buen trato que vas a tener, sobre todo pues ahora sí que el hospedaje aquí es increíble. Vas a ver que te van a tratar todos muy bien y te vas a sentir como en casa. Ahora sí, finalizado el comercial, yo te quiero presentar a una persona que la verdad es muy importante en la ciudad, muchos lo conocen, sobre todo a través de lo que son las redes sociales. Estuvo mucho tiempo en medios tradicionales, pero pues ahorita ya nos brinda mucha información a través del portal Mi Punto de Vista. Él es el analista político Alejandro López Munguía, bienvenido. Gracias, querida Leslie, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy honrado de estar en este programa que cada día se ve más y que genera mucha opinión pública. Generamos controversia de verdad. Bueno, mi querido Alex, fíjate que yo encontré en las redes sociales que hay un movimiento llamado Los Notables y veo que de alguna manera este movimiento lo estás encabezando, pero a mí me quedó la duda de qué es, cómo funciona y pues bueno, aquellas personas que a lo mejor estuvieran como que en la misma línea de tus ideales, cómo pudieran hacerle para sumarse, si es que se pueden sumar o qué es Los Notables. Para poder tener una idea muy clara de lo que es Notables, hay que empezar a descifrar qué es lo que no es Notables. Primero, no es un partido político, no es una asociación política, no es una agrupación política. Es la expresión de los mismos ciudadanos. Se entiende como un movimiento social. Y la pregunta clave que nos hacemos aquí es: ¿acaso no estamos cansados de llevar al poder a tanto político corrupto? A partir de esa respuesta seguramente encontraremos muchas alternativas de acción. Y lo interesante de todo esto es que la gente está encontrando las respuestas. Cuando nos reunimos en diversas ocasiones en el interior del estado, en colonias, en fraccionamientos, con profesionistas, con amas de casa, con personas activistas, derechos humanos, tercera edad, personas con discapacidad, siempre hay un factor común: hay insatisfacción con el gobierno, fundamentalmente porque hay una gran distancia entre el gobernante y el gobernado. Parece ser que el que llega al poder entra en un halo de soberbia, de prepotencia y deja de atender, deja de escuchar. Por eso es que hemos tenido gobiernos fallidos, gobiernos que aparentemente estaban bien encabezados y terminaron decepcionándonos. No es tanto que se roben el dinero, es además que se roban el dinero, les valemos muy poco. Por eso es que existe mucha desigualdad. Es increíble que en los últimos 30 años Yucatán y México no haya logrado reducir esa brecha de injusticia que hay. Cada día seguimos levantando la mano para protestar por feminicidios, porque no hay empleo, porque no hay medicinas, los mismos problemas, nada más que más agudizados. Y eso no es otra cosa más que desinterés, falta de voluntad y de compromiso. Yo en la mañana en mi red social personal de Facebook, escribí: si al médico, al sacerdote, al abogado le pedimos que cumpla con un código de ética y se apegan, ¿por qué el político no? ¿Por qué a ellos los formamos? Por ejemplo, al médico para salvar vidas, al abogado para defender las vidas, al sacerdote para cuidar las vidas, y al político, que es el que tiene que darle dignidad a esas vidas, no le exigimos como al médico, como al sacerdote, como al abogado.
Y cuando un político llega al poder, hace uso del poder que nosotros le damos y nos lleva al despeñadero. En ese momento es cuando nosotros creo que nos perdemos. Y entonces no entendemos que el gobernante no es nuestro rey, sino es nuestro empleado. Y no sabemos exigirle. Algo está pasando ahí. Que nos perdemos y en el momento en el que, o sea, porque me queda muy claro el ejemplo que pones, ¿no? Al doctor, así sea hasta el del seguro social, le exiges porque dices, no, pues de alguna forma su sueldo viene de lo que yo pago de impuestos. Sí. Pero al político lo vemos como algo aparte, como que tiene un poder diferente y es quien puede hacer y deshacer. Pero creo que al final del día es porque estamos tan cansados y sabemos que pues, no nos pelan ni nos hacen caso, que ya hasta de momento piensa, bueno, pues ya para qué me desgasto, ya para qué hago, ya para qué digo, ya para qué expreso si al final del día no me van a hacer caso. Pero tal vez de manera individual no nos hagan caso, pero ya cuando nos logramos agrupar, cuando nos logramos incluso anexar a grupos o a movimientos sociales, pues bueno, ya no es lo mismo que tú hables solito a que hablen 1,000, 2,000 o 5,000 personas. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en Yucatán? La gente ya sale a las calles. Aunque te echan gas, pero... Aunque te echen gas lacrimógeno, pero ya salió a las calles y eso es algo que nos debe de llamar mucho la atención. No debe de inhibir, tampoco debe de molestar al gobierno. Que la gente salga a manifestarse a la calle es un acto de democracia pura y real. Si yo fuera Mauricio Vila Dosal o estuviera en el lugar de Mauricio Vila Dosal como gobernador, yo saldría a sumarme a las marchas. Seguramente, bueno, poniéndome del caso que hubiera yo cometido los mismos errores que ha cometido él, aunque estoy seguro que si yo fuera el gobernador no cometería esos errores, tal vez yo cometería otros, pero no esos que él ha cometido. Sin embargo, yo creo que él ha mantenido una línea de error permanente muy propia de su inexperiencia política. El hombre no está preparado para gobernar. De hecho, su trayectoria pública no lo soporta, no tiene el bagaje. Sin embargo, ya lo tenemos como gobernador y tenemos que ayudarlo. Por eso creo que las marchas lo deben ayudar, para que él empiece a entender que la forma en la que está gobernando no es la correcta. Él tiene que entender que al jubilado y pensionado no le puedes tocar sus ingresos. Él debe de entender que no quiere la gente consultorios emergentes, sino quiere que los hospitales que existan funcionen y funcionen bien. Que el Hospital Orán salga de ese marasmo de hace 50 años. ¿Por qué votamos por Mauricio Vila Dosal? Pues porque ya no queríamos más PRI. Si hubiéramos querido más PRI, pues hubiéramos votado por Mauricio Sahuín, no hubiéramos votado por Mauricio Vila. Queríamos algo diferente. Entonces, cuando los del sector salud dicen, es que el Hospital Orán ha estado así desde hace 100 años o hace 50 años, no es un mal con nosotros, es un mal que ya viene arrastrado. Sí, pero por eso votamos por ti, para que cambies las cosas, no para que me digas que es imposible hacerlo, sino no tiene caso. Yo siempre he dicho que tan malo le hace un gobierno que lleguen los corruptos como que lleguen los ineptos. Entonces, sinceramente, creo que estamos a un paso de ver un gobierno que está rayando en la ineptitud. Notables, está fundamentalmente orientado a llevar al gobierno a los mejores hombres y a las mejores mujeres que tengan trayectoria de vida, que en esa trayectoria de vida puedas decir, soy una persona que le ha aportado a Yucatán decencia en mi manera de vivir, en mi manera de actuar, en mi manera de convivir, de interactuar. No, aquí no se trata de tener santos, se trata de tener gente congruente, gente que trabaje, gente que sepa lo que es ganarse todos los días un prestigio con tu trabajo. Cuando tú tienes una historia de vida, valoras lo que haces. Y cuando llegas al gobierno, obviamente vas a transformar. Yo he escuchado mucho al gobernador Mauricio Vila decir que Yucatán se está transformando, pero con todo respeto,
una transformación es demasiado ambicioso y no es lo que estamos viendo en Yucatán. En Yucatán, lejos de ver la transformación, estamos viendo una deformación de muchas cosas. Hablábamos hace rato fuera del cuadro del tema de los derechos humanos. No puede haber un Estado democrático cuando se viola permanentemente los derechos humanos. Y aquí se han violado los derechos humanos sistemáticamente desde que Mauricio Vila llegó al gobierno. Corrieron a más de 10,000 personas. Lo justo era que se les diera lo que por ley les corresponde, pero no fue así. Fueron corridos sin haberle respetado sus derechos laborales. Pero al violarles los derechos laborales, pasaron también sobre la dignidad y llegan y alcanzan los derechos humanos. Pero la Comisión de los Derechos Humanos no se ha pronunciado a favor de la gente, sino al contrario, ha guardado silencio. Eso se llama complicidad, eso es corrupción. Y así muchos otros casos de gente de los cuales hemos dado cuenta en nuestro medio de comunicación. Pero lo último que a mí me llamó muchísimo la atención es que la Comisión de los Derechos Humanos haya permitido que se lanzaran las gases lacrimógenos y no saliera a defender a la gente. Solamente salió a decir que por oficio creaba una carpeta de investigación. Eso y nada es lo mismo. ¿Qué le está pasando a Yucatán? Se violan los derechos sistemáticamente de los jubilados y pensionados, de los trabajadores, de los maestros. Hay miles de maestros que están realmente, ya no saben qué hacer. Ya no saben si llorarle o desnudarse a Mauricio Vila en la plaza. No lo saben. No los atienden, no los resuelven. Y a Mauricio Vila le pasa de noche. Y a la Comisión de los Derechos Humanos igual. Notables quiere un gobierno que le responda a la gente. Y para eso tiene que el gobierno no utilice de gente decente, gente que no tenga acuerdos oscuros. Y vuelvo al tema de la Comisión de los Derechos Humanos. Y el nuevo ombudsman es el resultado de un contubernio entre unos diputados y el gobierno. O sea, no le puede tirar al gobierno porque gracias a eso llega al poder. Y pues las pruebas las vemos. Sí, pero a nosotros entonces nos dejan en el limbo, porque así como este caso, como tú hablabas, es un momento de que también es peligrosa la ineptitud. Así como este caso, así encontramos en diferentes dependencias que son claves, que son cruciales para el movimiento cotidiano en la ciudad. Encontramos gente que no tiene la preparación, o aunque tuviera la preparación, permite que le gane lo que es la parte prepotente, lo que es la parte inhumana para manejarse en puestos en donde pues trabajas con humanos y tienes que atender. Le acabas de dar a la clave. Le acabas de dar a la clave. Mira, se trata, a ningún político lo preparan para gobernar. De hecho, no hay la carrera de político profesional. Cualquiera puede ser político, porque es la naturaleza del ser humano. El problema es que cuando no hay formación, alguien que pueda decir, a ver, yo tengo 5 títulos, 3 maestrías y 2 doctorados. Soy el mejor cuadro para ser el secretario general de gobierno. Pero si no tienes humanismo, no sabes lo que es la empatía, nunca has venido o tocado puertas, no sabes lo que es caminar con el pueblo, te vas a morir en la prepotencia, en la soberbia, todo te va a molestar, nada te va a satisfacer y nadie va a estar a tu altura. Muchos funcionarios del gobierno de Mauricio Vila así están, son señores muy soberbios. Hace unos días escribí un editorial sobre los cambios en el gabinete. Abiertamente he pedido la renuncia de 4 secretarios del gobierno de Mauricio Vila. María Fritz es una dama muy preparada, la señora, pero para ser secretaria general de gobierno no es la indicada, no tiene el perfil, no es una política profesional, no sabe ni siquiera lo que es política, no entiende de política, por eso se enreda, por eso el gobernador ha cometido errores infantiles incluso de política. El otro es Mauricio Sauri, el secretario de Salud. Es verdaderamente deplorable las condiciones en las que está Yucatán. La influenza, el mosco,
las condiciones insalubres, en fin, falta de medicamentos, falta de materiales, falta de gestión. El presidente de la República aquí viene, la gente le llora, le hacen planteamientos, niños que no tienen medicamentos, y el secretario de Salud no existe, o sea, con todo respeto, no nada, es un cero a la izquierda. Otra secretaria, la de Turismo, con todo respeto, es una chava, todo un personaje. Sí. Pero ya estábamos hartos de personajes, no queríamos dispendios, no queríamos esas cosas, queríamos algo diferente. Yo creo que Yucatán no se merece una secretaria de Turismo así, que además no rinda cuentas y que no le gusta que le pregunten cuánto gasta de viajes. No le gusta. O sea, así no se puede. Digo, a menos que sea de su tarjeta que diga, pues yo voy a pagar mis viáticos, pues ahí sí, pues es su dinero, ¿no? Pero pues sí es la del pueblo. Ojalá y fuera así, pero no es así. Y ese es el tema. La otra secretaría es la de Educación. Y la secretaria de Educación, con todo respeto, una dama. Loreto Villanueva es una mujer angelical, muy buena para las obras de caridad, era perfecta para la dirección del DIF, pero nunca para secretaria de Educación. Nunca había yo visto cómo los maestros en Yucatán fueran tan humillados y tan denigrados como hoy. Hoy al maestro yucateco no se lo respetan. Cualquier señora ama de casa que lleva a su nené o cualquier padre de familia le inventa un chisme a una maestra y la maestra sale crucificada. No es posible que una maestra, por ejemplo, sea acusada de bullying con más prueba que el dicho de la señora, que no puede ni siquiera probar que le hicieron bullying a su hijo. Y entiendo que el tema de un bullying es bastante delicado. El caso de una señora que nos ha llamado mucho la atención, se apellida Vichy Gutiérrez. A ella le inventan un caso de bullying. En el texto de la denuncia es porque ella alejó al niño del pizarrón. Pero no hay testigos de eso, nada más es el dicho de la señora. Entre la señora y la directora de la escuela llamaron a 2 medios de comunicación, uno que se mueve mucho en redes sociales, y crucificaron a la maestra. La maestra ya fue sancionada 3 veces y arrumbada ahí, en un escritorio. No la defiende el sindicato y no le han dado derecho de audiencia. Vivimos en un estado de derecho en donde la presunción de la inocencia debe de prevalecer. Y la pregunta es, ¿no se están violando los derechos aquí de esta persona? Claro que se están violando los derechos. Desde los medios de comunicación que no le damos el derecho de réplica, porque ¿qué clase de medios de comunicación son esos que van y dicen voy solamente por el testimonio de la mamá y el testimonio de la maestra? Los medios de comunicación también tenemos un deber. No debemos desinformar. Entonces, le está pasando algo muy feo a nuestra democracia. Se está deformando. Entonces, no hay congruencia, no hay ética y todo eso se corrompe. Entonces, cuando yo te digo que necesitamos un gobierno que nos ayude, tenemos que empezar por ayudar a este gobierno a que recapacite. Si por nosotros fuera los yucatecos, seguramente ya hubiéramos cambiado a Mauricio Vila, pero todavía le falta mucho. Entonces todavía tenemos que ayudarlo a que entienda que no entiende, a que entienda que no sabe, a que entienda que no tiene experiencia, a que entienda que debe de escuchar a la gente, porque honestamente el gobierno de Yucatán está de cabeza. En estas épocas, en estos tiempos, entonces ya este tipo de movimientos sociales no son, digamos, basados en una ilusión, o sea, están basados en una realidad, y podemos ver que también a través de las redes sociales sí podemos tener cierto peso, porque antes no sucedía que pues, enseguida pensabas, bueno, es algo utópico pensar que un gobierno te va a voltear a ver si haces un movimiento social representativo, pero ya en estas épocas sí vale la pena que si tenemos algún ideal, algún objetivo y vemos que hay un grupo de personas que tienen prácticamente el mismo, pues sí vale la pena entonces agruparse para tratar de llegar a las esferas más elevadas en la cuestión, por ejemplo, de la política, que es en este caso lo que le interesa, entiendo yo, a los notables, ¿no? Que le puedas decir a los políticos o a los partidos políticos, oye,
Tal vez tienes gente dentro del PRI, dentro del PAN, dentro de X partido que tú quieres postular, pero pues hay ciudadanos muy preparados también, que es cierto, no están todavía, ahora sí que contaminados, porque pues es la verdad, ¿no? Cuando uno llega a los partidos tristemente se contamina, pero pues te puede funcionar y pudiera ser una buena opción para que el pueblo pudiera tener tal vez un mejor movimiento. Sí, como no. El tema es que todo aquel que entra a la política cree que es para encontrar un lugar de empleo. Y eso también se debe a la deformación de la cultura política. La gran mayoría de la gente es, bueno, dices, a ver, ¿qué es política? Pocos lo saben definir. Yo creo que dentro de la manera más romántica, podríamos decir que la política es el vínculo entre lo que se puede hacer y lo que se debe de hacer para generar las condiciones favorables de vida de todos los ciudadanos. Partiendo de ahí, todo es posible. Los partidos dejaron de hacer la tarea de formación y entonces empezaron a ver el mercantilismo. Y hoy vemos que entre políticos se reparten los poderes. Y cuando se dieron cuenta de que había muchísimo dinero, entonces crearon un sistema financiero fantasma y con eso ya no era cómo pellizco estos 1.000 millones de pesos, sino cómo me quedo con esos 1.000 millones de pesos. Y así surgieron las empresas fantasmas y todo el rollo. Todo eso obviamente cunde y dejamos de servir a la población. Dejamos de atender el tema de la salud, el tema de la educación, el tema del deporte, el tema de la cultura, la música, en fin, todo este rollo. ¿Qué tenemos que hacer? Volvernos a sentar, replantear y decir, a ver, el estado en el que vivimos, hacia dónde vamos. Tenemos problemas muy serios en el estado. La seguridad o inseguridad está creciendo. Se nos está dejando venir una ola de gente de todos los estados, creyendo que aquí en Yucatán es la panacea de que no nos va a pasar nada. Y no es cierto, ya están pasando cosas. Aquí en Yucatán ya empezaron a asaltar a mano armada. Ya, bueno, entrar a robar a tu vivienda estando la persona dentro de la casa. Una dependencia, hace unas horas, ayer algo así pasó, en taxis, ya no puedes pasar incluso en el centro de la ciudad, altas horas de la noche, 9, 10 de la noche, porque también te asaltan. Los índices de violaciones son elevados también. Y feminicidios también. Entonces, si a esto le sumamos la descomposición de los derechos humanos que se están dando en Yucatán y que estamos viviendo en un gobierno de fantasía, nos estamos engañando. Entonces tenemos que hacer un ejercicio de reflexión muy claro. En 10 años, ¿cómo nos queremos ver? En 20 años, ¿cómo nos queremos ver? Y a partir de ahí, focalizar los problemas. Todos los partidos políticos deben empezar ya a tener plataformas de solución a esos temas, para que en las próximas elecciones tengamos una plataforma social no con románticos planteamientos, sino con soluciones reales y con perfiles de ciudadanos capaces de llevar a cabo todos esos retos. O sea, gente notable. Gente notable. ¿Y quiénes son notables? Todos son notables. Desde el estudiante que está preparándose, el policía, el empresario, el periodista, el ama de casa, el deportista, todos le aportamos algo a Yucatán. Pero lo más valioso, lo que le va a poner un plus a todo es nuestra decencia, porque todo lo que hagamos lo vamos a hacer siempre de manera apegada un poco a la ética, un poco a la honestidad, un poco a la probidad. Digo, yo no puedo tener ahí una bolsa de 1 millón de pesos y decir cómo me quedo con ese 1 millón de pesos. Yo tengo que ver que ese 1 millón de pesos sirva para desarrollar un plan de trabajo. El problema es que si tú pones 1 millón de pesos ahorita, el político actual dice cómo uso para ayudar, sino cómo me lo quedo, cómo me robo ese 1 millón de pesos. ¿Y no les molestará a los políticos de momento que ya todo el mundo los vea como ladrones? O sea, no, digo, a mí sí me ofendería que alguien insinuara que yo robo, ¿no? Pero pareciera que al político, pues, no le interesa, ¿no? Pareciera que para poder estar en política, uno de los aspectos que debes tener es que te pueda valer literal madres todo. O sea, que te resbales, sí, pues total, robo y total, quien se queja está jodido y yo que lo hago, pues tengo el dinero en la cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo los políticos yucatecos son muy doble moral.
terrible. La gran mayoría. No. La gran mayoría, perdón. La gran mayoría son muy doble moral. Es muy difícil. Y a los políticos que ves que no tienen esa doble moral, son esos políticos que ves que de un sueldo bajo no pasan. Sí, claro. Y allí a veces es donde como que puedes empezar a detectar, bueno, quién pudiera ser un poquito más honesto que el otro. Sí. Aunque pues tristemente, porque la política debiera ser lo que nos mantiene, ahora sí que unidos, lo que nos da forma como sociedad. Y la política debiera contener a las personas más éticas, sí preparadas, pero la gente con más ética y con más valores, porque son ellos quienes a través, basándose en sus valores, van a tomar decisiones cruciales que pueden perjudicar o afectar, y siempre considerando que, bueno, el beneficio debe ser para la mayoría de los ciudadanos, pero a veces no, el beneficio es para la minoría, amolando a la mayoría. Y eso es triste, pero qué bueno que existen, por ejemplo, como en el caso de los notables, un movimiento que sí considera la actividad que la persona ha desarrollado, pero también la parte de que se pueda sostener, digamos, con una base ética, con una base moral comprobable, que eso es todavía un poco más complicado, creo yo, para poder seleccionar a la gente que pueda estar. Pero una vez seleccionada, es gente que entonces ya no vas a tener el problema de estar dudando si va a tomar una decisión adecuada o no, si te va a dejar mal o no cuando lo propongas, ¿no? Y entramos a un tema un poco más delicado, porque en realidad no debemos ser tan estrictos. Hay gente que dice, a ver, pues yo conozco a ese y es tremendamente cato, ¿no? O conozco a esa persona y no, hombre, es bandido. A ver, como dije hace un momento, no todos somos perfectos, ni tampoco buscamos santos, ni nadie lo es en este mundo. Aquí lo que tenemos que tener son grados. Yo siempre he dicho que la corrupción puede tener muchas concepciones y muchas definiciones, pero si lo planteamos en términos de valores, en la medida en la que seamos más honestos, más honrados, más probos, seremos menos corruptos. Porque la corrupción es inherente a nosotros. Todos tenemos ambiciones, todos queremos un atajo para que nos vaya bien, y todos tenemos también debilidades. Entonces, si nos sabemos controlar y nos apegamos más a una ruta de vida honesta, seguramente tendremos todo el perfil. Cuando los yucatecos también somos muy dados a destrozarnos entre nosotros. El yucateco no mata, pero no deja vivir. Si te cae mal esa persona, inmediatamente le inventas un chisme o haces de un pequeño rumor una verdad terrible. No nos gusta, somos como cangrejos, nos jalamos unos a otros, nos despedazamos, es algo grave. Por ejemplo, yo lo veo en el término, en el ámbito de los medios de comunicación. De repente siempre hay egos. Los medios de comunicación y todos los que participamos en medios de comunicación tenemos un ego. Entonces no nos gusta que nos digan, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que menganito de tal, oye, es mejor que tú, o sotanito de tal, tiene más años que tú, o tiene más experiencia que tú. Yo lo primero que dije en un principio, al momento de aparecer ya en escena, dije, a ver, yo no le vengo a quitar nada a nadie. O sea, para mí, el mejor en todo esto, por sí, y lo digo abiertamente porque siempre lo he reconocido, para mí el mejor contemporáneo de mi época es José Luis Preciado, ¿ok? Para mí, una periodista de un gran prestigio y que no le vamos a poder competir nunca, Yasmín Rodríguez, y así, Armando Escalante. Para todos tengo un lugar en el espacio, pero no me quiten tampoco el mío, no me lo ninguneen, no se vale. Es como cuando conozco de repente otros proyectos y me lo platican, a mí me da gusto, a mí, que surjan nuevos proyectos, porque eso significa que nos estamos sacudiendo del yugo opresor del sistema, porque el sistema te oprime a través de muchos tentáculos. Antes, hace 10 años, no existían las redes sociales, y entonces, si eras vetado por una cadena de radio, adiós, o si el gobierno decía, esto no, y ya adiós, no hacías nada, claro. Y tu vida se venía para abajo. O que un medio de comunicación te difamara, te morías, ya no existías. Hoy no, gracias a este tipo de programas y gracias a las redes sociales, ya no hay verdades absolutas.
y nosotros ya podemos también tener un poco más de contacto directo, no solamente con la noticia, sino también con quienes generan la noticia y con quienes comentan pues la nota, ¿no? Que de momento pues es importante siempre estar al pendiente de esto, porque así también sabemos lo que sucede en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo. Mi querido Alejandro, de verdad un gustazo que pudieras estar platicando con nosotros. Realmente para hablar de notables es hablar de todo, porque es abarcar de todo para saber entonces cuál es el vínculo que tienen los notables con el día a día, con nuestra parte, ahora sí con nuestra parte social, con la vida política, ¿no? Entonces, si las personas quisieran saber un poquito más al respecto, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden preguntar? ¿Redes sociales? Bueno, sí, a través de las redes sociales y fundamentalmente pues utilizamos el vínculo de mi punto de vista y ahí a través de la difusión de las actividades. Perfecto. Todavía no tenemos una página oficial, no hay un local, es un movimiento social emergente que va creciendo de acuerdo a la misma dinámica de la gente. Y qué padre que vaya creciendo, porque significa que hay mucha gente notable en nuestra hermosa ciudad. Nosotros somos Acontecimiento Yucatán.